La lluvia golpeaba la noche de noviembre como fragmentos de vidrio roto. Las botas de Jake Morrison crujían sobre la grava mezclada con aceite. La linterna desgastada que Grace llevaba iluminaba el vacío del garaje, cortando la oscuridad que parecía devorar todo a su alrededor. Ella se detuvo en dos cuerpos colapsados junto a un contenedor oxidado. Una mujer abrazaba con fuerza a un niño que temblaba. Sus prendas caras estaban rasgadas y empapadas de barro, y la sangre en su labio partido reflejaba la luz en un carmesí intenso, como una advertencia silenciosa. Las zapatillas del niño, caras y brillantes, delataban riqueza incluso cubiertas de suciedad y miedo. El corazón de Jake latía con fuerza. Las personas adineradas no deberían terminar ensangrentadas en los garajes de los callejones de Millbrook, Texas. Avanzó con cautela, y la mujer alzó la cabeza de repente, sus ojos desorbitados por un terror puro, de quien corre delante de su propio infierno. ¿Está usted bien?, preguntó Jake, rompiendo el silencio. Ella solo estrechó al niño más fuerte y murmuró con urgencia: «Por favor, solo una noche». Jake se arrodilló junto a ellos, sus manos firmes, reconociendo en sus miradas la desesperación de alguien que lo ha perdido todo. Lo había visto en su propio reflejo hace 2 años, cuando el cáncer finalmente venció a Sarah. La mujer se estremeció al moverse, pero algo en el rostro cansado de Jake debió convencerla de que no era una amenaza. Su chaqueta de diseñador estaba hecha jirones, revelando moretones que pintaban sus brazos de púrpura y amarillo. El niño no debía tener más de 8 años. Su cabello oscuro, apelmazado por la lluvia y el miedo, se aferraba a un elefante de peluche como si fuera su última conexión con la seguridad. «Soy Jake», dijo con suavidad, como Sarah solía hablar con los animales asustados. «Este es mi garaje. Aquí están a salvo». Los hombros de la mujer se relajaron, como si el peso de todo el mundo se derrumbara de golpe sobre ellos. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo, consciente de que las palabras podrían ser peligrosas. Solo logró articular un nombre, un hilo que lo cambió todo: Grace. El niño asomó su cabeza detrás del peluche y susurró: «Sam». Jake notó cómo la mano de Grace temblaba al tocar el cabello de su hijo y cómo sus ojos seguían escudriñando las sombras más allá del alcance de la linterna. 20 minutos después, Jake los había acomodado en la pequeña oficina sobre su garaje, envueltos en mantas viejas que olían a aceite y recuerdos. Grace se sentó en el antiguo sofá que Sarah había insistido en conservar, aunque desentonara con el resto de sus vidas. Sam se acurrucó a su lado, finalmente dormido, mientras ella miraba por la ventana empapada, esperando que los monstruos no treparan por ella. Jake dejó 2 tazas de café sobre la mesa, observando cómo las manos de Grace temblaban al recibir la suya, absorbiendo el calor como si fuera la primera sensación cálida en días. «Mañana», susurró ella. «Nos iremos por la mañana. Prometo que no daremos problemas». Pero al mirar a Sam dormido y los ojos asustados de Grace, Jake pensó en Emma, durmiendo a pocos metros. Imaginó cómo reaccionaría si supiera que él había aceptado a un niño necesitado. La voz de Sarah resonó en su mente, recordándole que su garaje siempre sería lo suficientemente grande para quien necesitara refugio. Tocó la linterna que llevaba en el bolsillo, el único objeto de Grace que no podía dejar de lado, y tomó una decisión que cambiaría todo lo que creía conocer. A la mañana siguiente, gris y constante, la fiebre de Sam aumentó antes de que Grace pudiera siquiera pensar en marcharse. Jake la encontró caminando de un lado a otro en la oficina, presionando la frente ardiente de su hijo mientras éste temblaba bajo las mantas. Su compostura se quebró como hielo al sol, revelando el miedo de una madre que trascendía cualquier diferencia de clase o situación. Cuando Jake sugirió que se quedaran hasta que Sam mejorara, el alivio de Grace fue tan intenso que dolía verlo. Asintió sin palabras, con lágrimas recorriendo su rostro cansado. «Solo unos días», se dijo, aunque ambos sabían que era una mentira que necesitaban creer. Jake llamó a su vecina, la señora Patterson, para que cuidara de Emma, y luego corrió a la farmacia a comprar medicamento para la fiebre. Al regresar, encontró a Grace arrodillada junto a la improvisada cama de Sam, tarareando una nana que sonaba a riqueza, privilegio y dolor, todo en una sola melodía. Al verlo entrar,
casi esbozó una sonrisa por primera vez desde que los había encontrado. Frágil como cristal fino, pero capaz de transformar por completo su rostro. Esa tarde, mientras Sam dormía inquieto, Grace insistió en ayudar en el garaje. Jake protestó, diciéndole que era una invitada, herida, con un hijo enfermo, pero ella ya había organizado el desastre de facturas con la eficiencia de alguien que había hecho aquello antes. Sus movimientos eran precisos y profesionales, muy lejos de la mujer desesperada que había encontrado en el contenedor. Reordenó citas, corrigió 3 errores que habrían costado cientos de dólares y de alguna manera hizo que la vieja computadora funcionara más rápido que en años. Eres muy capaz manejando un negocio, comentó Jack mientras ajustaba los pernos del sedán de la señora Henderson. Grace pausó un momento, un destello de orgullo y remordimiento cruzando su rostro. Solía trabajar en una oficina, respondió con cuidado, como quien confiesa un secreto doloroso. La frase parecía ensayada, incompleta, pero Jack había aprendido a no presionar. Todos en Millbrook tenían historias que no contaban, heridas que ocultaban. Él asintió y volvió a su trabajo, fingiendo no notar cómo los ojos de Grace seguían vigilando la carretera desde la ventana, esperando quizás que el juicio final llegara en un sedán de lujo. Para la tarde, la fiebre de Sam había cedido, y el niño emergió de su capullo de mantas como una mariposa desplegando sus alas por primera vez. Silencioso y observador, mostraba modales que delataban escuelas caras y crianza cuidadosa. Emma apareció corriendo desde la casa en cuanto Jack se lo permitió, y en minutos, los 2 niños eran inseparables, construyendo ciudades con piezas de autos y contenedores vacíos. Sam le enseñaba trucos de cartas demasiado complejos para su edad, mientras Emma mostraba cómo saltar piedras en los charcos detrás del garaje. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Emma, con los ojos abiertos de par en par, mientras Sam hacía desaparecer una moneda y reaparecerla detrás de su oreja. Su expresión se ensombreció y miró a Grace, que se mantenía quieta. Mi papá me enseñó, respondió en voz baja, antes de cerrar los ojos como si viajara al cielo. Las palabras flotaban en el aire como humo, pesadas de dolor contenido. Grace se volcó sobre los papeles, organizando facturas que no necesitaban ser revisadas, y Jack notó la tensión en sus hombros, como su respiración cambiaba. Otra pieza del rompecabezas, afilada y dolorosa. Esa noche, después de que Emma se durmiera con la seguridad de que Sam seguiría allí al día siguiente, Jack encontró a Grace sentada en los escalones de la oficina, contemplando las estrellas entre nubes que lentamente se despejaban. Había puesto uno de los viejos suéteres de Sarah, las mangas demasiado largas para su cuerpo frágil, haciéndola lucir aún más vulnerable. Se sentó a su lado, lo suficiente para ofrecer consuelo, lo suficiente lejos para darle espacio si necesitaba huir. Permanecieron en un silencio cómodo durante un largo rato. 2 personas rotas aprendiendo a confiar otra vez. Tu esposa, dijo Grace finalmente, señalando la linterna que Jack llevaba consigo. Debió ser alguien especial. La garganta de Jack se tensó como siempre que alguien mencionaba a Sarah, pero esta vez era diferente, menos opresivo, más como recordar cómo respirar bajo el agua. Lo fue, respondió. El cáncer se la llevó hace 2 años. Emma apenas la recuerda, lo que rompe mi corazón y, al mismo tiempo, lo salva. Grace sintió, comprendiendo la contradicción, como amor y pérdida podían ocupar el mismo espacio en el corazón. Lo siento, susurró, y Jack le creyó. Había algo en su voz que mostraba que conocía la pérdida, como te deja vacío y caminando como un fantasma de ti mismo. Hablaron hasta que las estrellas desaparecieron, compartiendo versiones cuidadosamente seleccionadas de sus vidas, construyendo confianza, confesión por confesión. Cuando Grace finalmente entró, Jack se quedó en los escalones, sosteniendo la linterna cálida de Sarah, preguntándose cuando el dolor en su pecho había cambiado de duelo a algo peligrosamente parecido a la esperanza. Los días se mezclaban como acuarelas bajo la lluvia. Grace y Sam se adaptaron al ritmo del garaje con sorprendente facilidad, convirtiéndose en parte de la maquinaria que mantenía el pequeño mundo de Jack funcionando. Grace manejaba libros y llamadas con profesionalismo, mientras Sam era el asistente no oficial de Jack, entregándole herramientas con la precisión de un ayudante quirúrgico.
El niño tenía una curiosidad insaciable, haciendo preguntas que demostraban inteligencia y pureza a la vez. Pero había momentos, destellos de algo que no encajaba del todo. El conocimiento médico de Grace iba más allá de primeros auxilios básicos. Atendió la mano cortada de Jack con la precisión de quien ha visto verdadero trauma. Cuando Charlie Brannan se volvió agresivo con su factura, gritando y amenazando, Grace se interpuso con una autoridad que hizo retroceder al hombre instintivamente. He tratado con hombres como tú antes, dijo con voz baja, y su tono sugería juntas directivas y juegos de poder más que disputas domésticas. La contradicción incomodaba a Jack como una astilla bajo la piel. La historia de Grace tenía huecos lo suficientemente grandes para atravesar un camión, pero cada vez que él intentaba abordarlos, ella desviaba la conversación con la habilidad de quien ha practicado el arte de la distracción. Siempre daba la información justa, suficiente para calmar sin revelar lo esencial. Su teléfono, un modelo caro, recibía llamadas que nunca contestaba y mensajes que borraba sin leer. Una tarde, mientras Grace enseñaba a Emma a trenzar pulseras con paciencia, Jack escuchó a Sam hablando con su elefante de peluche. La casa del abuelo tenía una piscina más grande que todo este garaje, susurró, con la voz cargada de recuerdos. Y mamá solía usar vestidos bonitos para trabajar, no ropa prestada que olía a jabón y tristeza. Grace apareció en la puerta tan rápido que parecía haber aparecido de la nada, su rostro pálido como pergamino. Sam, dijo suavemente, ¿recuerdas que hablamos de guardar algunas historias solo para nosotros? El niño asintió solemnemente, pero las palabras ya habían dejado su huella. Jaque fingió no escuchar, pero el eco persistió en su mente. Las alarmas sonaron en la mente de Jack. La casa del abuelo, los vestidos elegantes, el trabajo que requería traje formal, cada detalle formaba un hilo en un tapiz que él no podía comprender del todo. Una imagen que se volvía más compleja y alarmante con cada día que pasaba. Aquella noche, se encontró observando a Grace con una atención nueva, notando cómo se movía, la autoridad natural en sus gestos, y su vocabulario que a veces escapaba más allá de lo que su historia parecía permitir. Fue Emma quien descubrió el cheque en blanco, escondido en un bolsillo de la chaqueta de Grace como si fuera un secreto olvidado. La niña se lo llevó a Jack con la curiosidad pura de una de 6 años que no entendía la cursiva, pero que podía percibir cuando algo tenía importancia. El nombre en la esquina hizo que la sangre de Jack se congelara, y G. Hamilton. Hamilton, como en Hamilton Oil, la compañía que controlaba gran parte de Texas y empleaba a miles. El cheque era de un banco de Dallas, uno de esos donde la gente mide su riqueza en miles de millones, no en cientos. Cuando Jack enfrentó a Grace esa noche, ella parecía un ciervo atrapado por los faros de un coche, su fachada cuidadosamente construida derrumbándose delante de él. Intentó explicarlo como un error, algo dejado por un antiguo empleador, un papel olvidado que no había eliminado. Pero incluso mientras hablaba, sus mentiras sonaban amargas. Jaque quería creerla, necesitaba creerla, porque la alternativa era aceptar que todo lo que habían compartido se basaba en engaños. Pero la evidencia estaba ahí, clara y contundente. Mi verdadero nombre es Evelyn, confesó por fin, las palabras cayendo con el peso de piedras en agua calma. Evelyn Grace Hamilton. Y sí, estoy huyendo de mi suegro, que pretende arrebatarme a mi hijo. Incluso al confesarlo, su verdad parecía incompleta, cuidadosamente recortada para ser digerible, dando suficiente para ganar tiempo mientras guardaba sus secretos más importantes. Jaque la miró, la mujer que se había vuelto fundamental en su pequeño mundo, y se dio cuenta de que no la conocía en absoluto. La confrontación que Jack había temido llegó un martes por la mañana. 3 SUV negras irrumpieron en la propiedad, y un hombre vestido con la autoridad que solo el dinero puede comprar descendió del vehículo principal. Montgomery Hamilton caminó hacia ellos, seguro de poseer todo lo que contemplaba. Su cabello plateado estaba impecable, incluso con el viento de Texas, y lo seguían abogados y guardaespaldas que se desplegaron como un ejército ocupante, transformando el modesto garaje en un campo de batalla. Señor Morrison, dijo Montgomery, su voz cargada del poder de juntas directivas y decisiones multimillonarias. Creo que tiene algo que me pertenece.
Sus ojos se posaron en Grace, congelada en la entrada del garaje. Sam se aferraba a su madre, su rostro blanco como la tiza. Jake sintió un instinto primal recorrer su pecho, el mismo que lo había impulsado a proteger a Emma durante la enfermedad de Sarah. La revelación de Montgomery fue un golpe brutal. Evelyn no solo era rica, era una de las mujeres más adineradas de Estados Unidos, heredera de un 40% de Hamilton Hall tras la muerte de su esposo. La compañía valía miles de millones y tenía influencia sobre economías enteras. Según el testamento, si se determinaba que Evelyn no era apta para criar a Sam, Montgomery podría asumir el control a través del niño. Ha estado viviendo en un garaje como cualquier vagabunda, declaró Montgomery con desprecio calculado. Exponiendo a mi nieto a condiciones que ningún niño debería soportar, abandonando sus responsabilidades como madre. Cada palabra era un arma diseñada para socavar la credibilidad de Evelyn y pintar a la mujer que Jack amaba como inestable e incapaz de manejar su fortuna o el bienestar de su hijo. Jake quería defenderla, contarle al mundo lo generosa que era con Emma, lo hábil que se había vuelto con su negocio. Pero el alcance de su engaño lo dejó tambaleando. La traición era más profunda de lo que esperaba. Cada momento compartido, cada intimidad construida con cuidado, parecía contaminada al descubrir que ella había interpretado un papel. La mujer que había amado, y que correspondía a ese amor, era una multimillonaria fingiendo ser una madre soltera en apuros. ¿Qué podía ofrecer el que siquiera se acercara a eso? El garaje que había sentido como refugio ahora parecía pequeño, pobre, un escenario diminuto frente al poder verdadero que ella poseía. No, susurró Evelyn. El miedo era real, mi amor por Sam era real. Y lo que sentí por ti, lo que todavía siento, también lo era. Pero Montgomery no había terminado. Sacó documentos, fotos y declaraciones de testigos, un caso entero diseñado para demostrar que Evelyn no era apta como madre. Mostraban su vida en lo que él llamaba condiciones sórdidas, arriesgando a Sam, jugando a la casita con un hombre modesto. Cada evidencia era un golpe directo al corazón de Jack, torciendo el dolor hasta que apenas podía respirar. Entonces, la voz inocente de Emma rompió la tensión. Grace cuida de Sam mejor que papá a veces me cuida a mí, dijo con brutal honestidad. Papá se olvida del desayuno y a veces se duerme con la ropa puesta, pero Grace siempre recuerda todo, nos lee cuentos y nos hace cepillarnos los dientes. Las palabras flotaron como una acusación natural, revelando verdades que Jack no había querido enfrentar sobre sí mismo. La contraoferta de Montgomery fue precisa y cruel. Evelyn podría conservar sus derechos parentales y sus dividendos si regresaba a Dallas y se sometía a una evaluación psicológica. Pero si no cooperaba, él buscaría la custodia total y expondría cada detalle del colapso de Evelyn ante los tribunales y los medios. Jake sintió que algo en su pecho se quebraba. Quiso protegerla, interponerse entre Evelyn y quienes la amenazaban, pero ¿cómo competir con ese poder y dinero? Él era un mecánico de pueblo, con grasa en las manos y una hipoteca que apenas pagaba. ¿Qué podía ofrecer a alguien que controlaba pozos de petróleo y yachts corporativos? La linterna en su bolsillo, la linterna de Sarah, pesaba como un recordatorio de las promesas que había hecho, amar y proteger, juramentos que ahora eran imposibles de cumplir. Evelyn tomó la decisión que desgarró a Jack. Le entregó la linterna con los dedos temblorosos, el metal aún tibio por su toque, y dijo: «Esto pertenece a una familia que sabe cómo amar». Sus palabras fueron tanto un regalo como un puñal, un reconocimiento de lo que habían compartido mientras aceptaba que no podía competir con su mundo real. Las lágrimas de Sam atravesaron a Jack como cristales, y las preguntas de Emma quedaron sin respuesta mientras los SUV negros se alejaban, llevándose consigo a su nueva familia. En un arranque de furia y dolor, Jack lanzó la linterna contra la pared del garaje. El metal y vidrio se rompieron en 1000 pedazos, brillando sobre el concreto como estrellas caídas. El sonido fue final, definitivo, un golpe de muerte sobre todo lo que había permitido esperar. El garage se sintió vacío, hueco, más allá de la ausencia física de ellos. Emma lloró hasta quedarse dormida, con preguntas que Jack no podía responder. ¿Por qué Grace y Sam debían irse? ¿Por qué los adultos rompen promesas?
2 semanas se arrastraron como meses. Jake se sumergió en el trabajo con desesperación, aceptando cualquier tarea, quedándose hasta tarde, haciendo todo para huir del silencio que se había asentado sobre su vida como polvo. Emma deambulaba por la casa, preguntando constantemente por Grace y Sam, su insistencia un tambor constante de pérdida que reverberaba con el dolor de Jake. Cometía errores por descuido y se encontraba observando los pedazos rotos de la linterna, incapaz de tirarlos, pero demasiado orgulloso para reparar lo que había destruido. El accidente ocurrió un jueves, rápido y brutal. Mientras trabajaba bajo el viejo Buick de la señora Peterson, el elevador hidráulico falló y el coche cayó sobre su pierna con un estruendo como ramas quebrándose. El dolor fue inmediato, absoluto, arrancándole el aire y la visión. Logró activar la liberación de emergencia justo antes de perder la conciencia. El sonido metálico del auto al asentarse perseguiría las pesadillas de Emma por meses. La presencia de Emma lo salvó. Llamó al 911 con la madurez de alguien mucho mayor y luego buscó el número que Evelyn había dejado por si acaso. Los paramédicos, admirados, se sorprendieron de la rapidez con que llegó la ayuda. Ya habían coordinado con el hospital para que un cirujano ortopédico esperara. Entre la neblina de morfina, Jake creyó ver una figura familiar en el pasillo, pero pensó que eran efectos de la medicación. Evelyn estaba allí. Había conducido toda la noche desde Dallas, abandonando juntas y abogados, ignorando los planes de Montgomery. Lucía exhausta, la ropa arrugada, el maquillaje corrido por lágrimas privadas. Sam estaba con ella, más silencioso que antes, pero firme, trayendo agua a Jake y leyendo a Emma hasta que la niña cayó dormida en la silla de la esquina. ¿Por qué viniste? Su voz era áspera, cargada de dolor y confusión, con todo lo que quedaba sin decir entre ellos. La mano de Evelyn encontró la suya, entrelazando los dedos con los de él como si pertenecieran allí. Porque cuando Emma llamó y dijo que te habías lastimado, nada más importaba, dijo. Ni el dinero, ni Montgomery, ni los abogados, ni la custodia, ni nada de eso. Solo tú. Allí estaba él, tendido, sangrando, mientras yo me encontraba a 3 horas de distancia, lejos del lugar donde debía estar durante 3 días enteros. Evelyn no se movió del hospital. Dormía en la silla junto a la cama de Jake, traía comida para Emma desde la cafetería y, de alguna manera, gestionaba los trámites de alta con la precisión de alguien acostumbrado a navegar crisis médicas. Jake la observaba caminar por los pasillos con autoridad silenciosa, haciendo llamadas que generaban acción inmediata, conversando con doctores usando un vocabulario aprendido a golpe de experiencia. Ya no estaba interpretando un personaje, esto era simplemente quien era, competente, atenta y completamente presente. Durante aquellas interminables horas, Evelyn finalmente le relató toda la verdad. La elaborada mentira no había sido para protegerse de un esposo abusivo, sino de una guerra silenciosa por la custodia envuelta en intrigas corporativas. El testamento de su difunto esposo había creado una trampa. Si se determinaba que no era capaz de cuidar de Sam, Montgomery asumiría el control de sus bienes a través del niño hasta que cumpliera 30 años. Pero Evelyn había descubierto algo que podía cambiarlo todo, un plan para donar su fortuna y crear fundaciones educativas para niños desfavorecidos, eliminando de un solo golpe el poder que Montgomery había pasado años preparando para heredar. Con esta revelación, Jake comprendió por qué Evelyn había huido a Millbrook. No se escondía de fantasmas, sino de amenazas muy reales, detectives privados, accidentes diseñados para hacerla parecer inestable. Los moretones que él había visto aquella primera noche no provenían de violencia doméstica, sino de un allanamiento en su casa de Dallas. Hombres habían saqueado su estudio en busca de documentos que hacían legal y vinculante su proyecto de caridad. No mentía sobre tener miedo, susurró en la habitación oscura. No mentía sobre necesitar un refugio. Solo que no podía decirte toda la verdad sin poner en riesgo también a ti y a Emma. Jake quería enojarse, mantener la indignación que lo había sostenido durante 2 semanas de desolación. Pero la evidencia estaba delante de él, en los ojos enrojecidos de Evelyn, en cómo se encogía cuando alguien se acercaba demasiado rápido, en las pesadillas de Sam sobre hombres que querían llevárselo.
A la mañana siguiente, la linterna apareció en su mesita de noche, reconstruida. Evelyn había pasado horas, con paciencia y pegamento fuerte, uniendo las piezas que él había destrozado en un arranque de ira. No estaba perfecta, las grietas se marcaban como cicatrices sobre el metal. Pero funcionaba, proyectando el mismo cálido halo de luz que lo había guiado durante las noches más oscuras después de la muerte de Sarah. Algunas luces valen la pena arreglarlas, dijo, y él comprendió que no hablaba solo de la linterna. La aparición final de Montgomery fue acompañada de abogados y medidas legales, un intento desesperado de mantener el control sobre las fortunas que se le escapaban. Pero Evelyn estaba preparada, armada con grabaciones de amenazas, pruebas del allanamiento y documentos financieros que evidenciaban la malversación de cuentas de la empresa. La batalla por la custodia se desvaneció como la niebla de la mañana, reemplazada por investigaciones criminales y auditorías de la SEC que ocuparían a Montgomery durante años. La decisión de Jack de apoyarla surgió desde un lugar más profundo que la lógica o el interés propio. Cuando Montgomery apareció en el hospital con su séquito de abogados y evaluaciones psicológicas, Jack se incorporó de la cama, apoyándose en muletas, torpe pero decidido. Ella no se va a ningún lado, dijo, con una autoridad tranquila que sorprendió incluso a él. Y yo tampoco. No era por dinero, poder o incluso por la historia de amor que habían tropezado, era por proteger lo correcto, defender a quienes se habían convertido en su familia. 6 meses después, Morrison Hamilton Community Auto Repair ocupaba el espacio donde antes estaba el taller modesto de Jack. El edificio era más grande, moderno, pero conservaba el carácter que lo había convertido en santuario de personas y cosas rotas. Jack seguía trabajando con sus manos expertas, a pesar de la ligera cojera que le recordaba diariamente lo rápido que todo podía cambiar. Evelyn se encargaba de la administración de la fundación, aplicando la misma competencia que antes había mostrado en las juntas corporativas. Habían encontrado un equilibrio, simplicidad en su vida diaria y responsabilidad con sus obligaciones complejas. Durante el día, el taller servía a la comunidad, por la noche, ofrecían clases de mecánica gratuitas, enseñando a jóvenes habilidades para conseguir empleo e independencia económica. Sam y Emma asistían a la escuela pública, rodeados de niños cuyos padres trabajaban en las mismas industrias que habían hecho rica a la familia de Evelyn, aprendiendo lecciones de humanidad que ninguna academia privada podría enseñar. La casa de Evelyn era modesta para sus estándares, una granja renovada a 10 minutos del taller que se sentía como un hogar real, algo que la mansión de Dallas nunca logró. Conservó un jet para asuntos de la fundación, vendiendo el resto de sus propiedades y donando las ganancias a becas y proyectos comunitarios. Los pozos seguían extrayendo petróleo, pero los beneficios ahora fluían a escuelas, bibliotecas y clínicas médicas en lugar de cuentas offshore. Por las tardes, se sentaban en el porche viendo a Emma y Sam perseguir luciérnagas mientras el cielo texano se teñía de oro y ámbar. Discutían sobre tareas normales, quién debía alimentar al gato callejero adoptado por los niños. Problemas comunes que, después de todo lo que habían sobrevivido, parecían lujos. La pierna de Jack dolía con los cambios de clima, y Evelyn seguía sobresaltándose ante coches inesperados, pero la sanación avanzaba, un día a la vez. La linterna ahora descansaba en la encimera de la cocina, un talismán de supervivencia y redención. Emma la había declarado luz oficial para los cortes de electricidad, para leer cuentos y hacer sombras chinescas. Sam la usaba en expediciones nocturnas cuidando a los animales rescatados en el granero. Proyectaba la misma cálida luz, pero la oscuridad que alejaba era distinta, soledad en lugar de sombras, desesperación en lugar de simple noche. Tu mamá estaría orgullosa, dijo Evelyn una tarde, encontrando a Jack en el taller enseñando a Sam a cambiar bujías, con la paciencia que Sarah había mostrado con Emma. Le encantaría verte transmitirlo. La garganta de Jack se tensó, pero el dolor ahora era más suave, mezclado con gratitud. Durante la cena del domingo, Emma lo resumió con su sabiduría infantil. Papá Jack solía decirme que solo me necesitaba a mí, dijo, con salsa de espagueti decorando su barbilla. Pero ahora también tenemos a Grace y Sam. Papá lo llama una familia extra. Creo que mamá Sarah en el cielo está feliz porque papá ya no llora por las noches.
Las palabras flotaron como una bendición, celebrando el amor complejo en el que habían tropezado a pesar de todo. Esa noche, después de que los niños dormían y los platos estaban lavados, Jake y Evelyn trabajaron uno al lado del otro en un silencio cómodo. Él reconstruyendo un motor, ella revisando propuestas de la fundación. La linterna iluminaba su espacio compartido, creando un círculo cálido que mantenía unido su pequeño mundo. Cuando sus manos se rozaban al alcanzar la misma herramienta, se miraban y sonreían sin decir palabra, comprendiendo finalmente que el amor no necesitaba perfección, solo presencia. Las ventanas del taller brillaban contra la oscuridad tejana, un faro de esperanza en un mundo que a menudo parecía carecer de misericordia. Allí, una familia que se había encontrado entre pérdida y sanación continuaba el paciente trabajo de construir algo hermoso con piezas rotas. La luz de la linterna barría herramientas, documentos, dibujos de los niños y facturas médicas, todos los fragmentos ordinarios de una vida vivida con intención y cuidado. Afuera, las estrellas giraban en su danza antigua, indiferentes al sufrimiento humano, pero de alguna manera bendiciéndolo desde lejos.